Bienvenidas y bienvenidos al módulo 3, Proceso de asignación de apoyos excepcionales, del módulo 4A, Nombramiento de apoyos y salvaguardias en la vía jurídica. Presta atención a la siguiente cita correspondiente al artículo 43 del reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El juez puede determinar de modo excepcional los apoyos necesarios para las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas con capacidad de ejercicio restringida. Esta medida se justifica después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para obtener una manifestación de voluntad de la persona y de habérsele prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos. Reflexiona a partir de lo aquí presentado y tómate un tiempo para responder las siguientes preguntas. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la cita? ¿Por qué? ¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta el juez para determinar los apoyos necesarios para personas con discapacidad que no pueden manifestar voluntad? Tómate 40 segundos para reflexionar. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y continuar cuando estés listo o lista. Como se menciona en la cita anterior, el juez debe hacer su máximo esfuerzo para que la persona con discapacidad manifieste su voluntad. Y para lograrlo, debe ejecutar medidas de accesibilidad comunicacional que se adapten a su forma de expresarse. Aunque la persona con discapacidad presente formas distintas de expresar su voluntad, se debe proteger y defender sus derechos. En el presente tema se explicará con mayor detalle sobre la función de los apoyos excepcionales. Previo a explicar sobre los apoyos excepcionales, es importante diferenciar los tres tipos de situaciones en los cuales las personas con discapacidad podrían tomar decisiones jurídicas con o sin apoyos. Primero, algunas personas con discapacidad pueden formar su voluntad y no desean apoyos. En estos casos, la persona comprende la información del acto jurídico y evalúa las alternativas del mismo sin apoyos y comunica su voluntad de manera libre. Sin embargo, puede ser necesario que para comunicar su voluntad se implementen ciertas medidas de accesibilidad o ajustes razonables, que no son apoyos. Segundo, algunas personas con discapacidad pueden formar su voluntad y desean apoyos para hacerlo. Entonces, la persona necesitará un apoyo tipo 1. La persona voluntariamente designará un apoyo del tipo 1 que le explicará el acto jurídico y la ayudará a comprender las consecuencias. En función a esta información, la persona con discapacidad tomará su voluntad y decidirá qué hacer. Tercero, algunas personas con discapacidad no pueden formar voluntad, porque siguiendo el enfoque funcional, no comprenden la información ni pueden evaluar las alternativas. También puede ocurrir que no se conozca si la persona puede evaluar la información o alternativas, porque a pesar de todos los esfuerzos, no se puede establecer un canal comunicacional con ella. Entonces, la persona necesitará un apoyo intenso del tipo 2, pues interpretará la voluntad de la persona a partir de sus experiencias y preferencias a lo largo de su vida. Luego de identificar cuál sería la voluntad de la persona, el apoyo comunicará a terceras personas dicha voluntad. En este sentido, los apoyos excepcionales tienen como principal función el ayudar a interpretar la voluntad de la persona con discapacidad y manifestarla en la celebración de actos jurídicos. Es por ello que, conforme al artículo 659b del Código Civil, los apoyos excepcionales tienen facultades de representación. Entonces, a diferencia del apoyo voluntario, el apoyo excepcional sí manifestará la voluntad en la celebración de actos jurídicos. Es importante que dicha voluntad sea de la persona con discapacidad y no del apoyo, para lo cual el juez o la jueza debe realizar las diligencias pertinentes
para obtener la mejor interpretación posible de la voluntad, según la trayectoria de vida y las preferencias de la persona. ¿Cuáles son los requisitos para designar un apoyo excepcional? El apoyo excepcional será quien conozca en detalle la historia de vida y preferencias de la persona con discapacidad, pues de acuerdo a ello manifestará su voluntad, considerando además la accesibilidad comunicacional. Por tal motivo, el apoyo debe hacer esfuerzos para lograr saber qué hubiera decidido la persona con discapacidad frente al acto jurídico. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva tal vez no pueda comunicar la voluntad a través de un medio hablado, pero podría comunicarla a través de la lengua de señas peruanas. Otro ejemplo es la persona con trastorno del espectro autista, con comunicación no verbal, quien podría expresar su voluntad a través de algún otro canal como un dispositivo electrónico o el uso de pictogramas. Recuerda que los apoyos son distintos a la curatela o la interdicción. El sistema de apoyos de una persona con discapacidad remite el reconocimiento de su capacidad jurídica, de modo que nadie sustituya sus decisiones, sino que éstas se basen en sus necesidades y preferencias. Al igual que los apoyos voluntarios, los apoyos excepcionales toman en cuenta los mismos criterios para su designación. En la audiencia, se debe contar con el apoyo del equipo multidisciplinario para otorgar los ajustes razonables en el procedimiento y asegurar si efectivamente la persona con discapacidad no puede manifestar voluntad. El juez debe realizar junto al equipo multidisciplinario esfuerzos reales, considerables y pertinentes, garantizando la adopción de medidas de accesibilidad, ajustes razonables, la participación de personas de confianza que actúan como facilitadoras de la comunicación. Esto quiere decir, por ejemplo, que si la persona con discapacidad no habla durante la audiencia, no puede ser considerada como prueba suficiente para determinar que no puede expresar voluntad. En este sentido, se debe permitir que la persona exprese su voluntad en sus propios términos, gestos, movimientos u otras formas de comunicación. Entonces, la coordinación entre el juzgado y el apoyo del equipo multidisciplinario es fundamental para verificar si se trata de una persona efectivamente que no manifiesta voluntad y para conocer el contexto de la persona con discapacidad para la determinación del apoyo, así como la identificación de las posibles salvaguardias. Recuerda que en estos procesos, el rol de la Fiscalía es identificar posibles abusos hacia la persona con discapacidad. Veamos el establecimiento de canales no convencionales de comunicación. En el caso de las designaciones de apoyo excepcional, la audiencia es un espacio fundamental para hacer prevalecer la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad y evitar tomar decisiones que puedan ir en su contra. En esa línea, la audiencia tiene dos grandes objetivos. 1. Confirmar que la persona con discapacidad no manifiesta voluntad. 2. En caso se trate de una persona que no manifiesta voluntad, realizar una determinación de apoyos lo más compatible posible con la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Sobre el primer caso, para confirmar que la persona con discapacidad no manifiesta voluntad, en muchas audiencias se pregunta: ¿cuántos hijos tienes? ¿Quién te cuida? ¿Qué medicamentos tomas? No obstante, son preguntas incorrectas, ya que las preguntas deben estar formuladas para determinar si la persona con discapacidad puede emitir voluntad en el derecho. Por ejemplo, se debería preguntar si conoce su nombre, si entiende los actos jurídicos, compraventa, administración de su pensión, decisiones sobre un tratamiento médico, entre otros, que debe realizar y si está de acuerdo con que otra persona la represente en estos actos. Todo esto, por supuesto, mediante un lenguaje claro y sencillo. Si la persona manifiesta no querer que un apoyo la represente, incluso cuando el juzgado pueda considerar que la persona no podría manifestar voluntad frente al acto jurídico, deberá respetarse la voluntad de no designar el apoyo.
Sobre el segundo caso, a manera de ejemplo, si se está solicitando una designación de apoyos para la venta de un inmueble, no bastará con determinar quién es la persona más idónea para ocupar este puesto, sino que, en el mismo proceso, habrá que determinar qué hubiera hecho la persona con discapacidad con ese inmueble. ¿Querría venderlo? ¿Siempre? ¿Nunca? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Preferiría vender primero otro inmueble antes que la casa en la que reside? Al igual que los apoyos voluntarios, la sentencia para designación de apoyos excepcionales debe contener forma, identidad, alcance, duración y cantidad de los apoyos. Adicionalmente, la sentencia debe contener las salvaguardias que pueden ser necesarias. Finalmente, dentro de las salvaguardias, el juzgado determinará un plazo para la revisión del apoyo y los instrumentos que utilizará para hacer dicha valoración. Para ello, se pueden realizar audiencias con la persona con discapacidad, con los apoyos, con otras personas cercanas o realizar informes económicos o informes de trabajadores sociales. Algunas ideas finales. Algunas personas con discapacidad necesitarán un apoyo excepcional para que interprete su voluntad a partir de las preferencias dadas a lo largo de su vida. Y luego de identificar cuál sería la voluntad más cercana, se la comunicará a terceras personas. Los apoyos son distintos a la curatela o interdicción. El sistema de apoyos de una persona con discapacidad permite el reconocimiento de su capacidad jurídica, de modo que nadie sustituya sus decisiones, sino que se base en sus necesidades y preferencias. La audiencia es un espacio fundamental para hacer prevalecer la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad y evitar tomar decisiones que puedan ir en su contra. En la audiencia se confirmará que la persona con discapacidad no manifiesta voluntad y, de ser así, se realizará la determinación de apoyos lo más compatible posible con su voluntad y preferencias. El objetivo del módulo 4A es reconocer el rol y funciones de los jueces, fiscales, defensa jurídica, notarios y operadores de justicia en general, respecto del reconocimiento de la capacidad jurídica de la designación de apoyos y salvaguardias, tomando en cuenta las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en los procedimientos legales. Así, podemos concluir que las personas con discapacidad tienen el derecho de nombrar sus apoyos voluntarios y designar sus apoyos excepcionales para que logren tomar sus propias decisiones de la manera más autónoma posible. Los apoyos deben ser elegidos por la propia persona con discapacidad, quien identificará quién será el apoyo, cuáles son las tareas específicas en las que apoyará, en qué momento, de qué forma y por cuánto tiempo. Los apoyos, tanto voluntarios como excepcionales, no son asistentes personales, cuidadores o responsables económicos, sino son personas encargadas de explicar el contenido de los actos jurídicos y sus consecuencias para que la propia persona decida en base a ello. Los abogados y jueces deben garantizar las condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad. Por ejemplo, deben establecer canales de comunicación oportunos, otorgar ajustes razonables en los procedimientos judiciales, cuidar el uso de los estímulos sensoriales aversivos, asegurar un lugar adecuado, proteger su privacidad, simplificar el lenguaje y flexibilizar la dinámica de la audiencia. La audiencia es un espacio fundamental para hacer prevalecer la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad y evitar tomar decisiones que pudieran ir en su contra. Ahora que hemos abordado el proceso para el nombramiento de apoyos y salvaguardias en la vía jurídica, asegúrate de que has aprendido lo esperado realizando la evaluación del módulo 4A.